Estamos en Punto de Vista en este día miércoles y le vamos a dar el muy buenos días a nuestro primer invitado, como siempre, invitados de primerísimo nivel aquí en Punto de Vista. En este caso, el doctor Antonio Gagliardo. ¿Cómo le va, mi estimado Antonio? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación, estimado ingeniero Andrés Mendoza, por estar en esta prestigiosa radio del país como es Radio Atalaya. Muy honrado. Para nosotros realmente es un gusto y le damos, como siempre, no solo la bienvenida, sino poder hablar con gente de su conocimiento y por otro lado de su nivel profesional es, pues para toda la audiencia, también algo estupendo. Yo le quería comentar antes de iniciar que nuestro compañero Alcides Montilla García y amigo, está el hombre de viaje, está en Nueva York, ha sido invitado por su hijo, así es que esta semana lo tenemos de vacaciones, así que no está con nosotros Alcidito, tiene unas merecidas vacaciones y le deseamos, por supuesto, que le esté muy contento y disfrutando de ese merecido, así como dicen, Eurotrip, ese merecido USA Trip. Además, estarán viendo algunos partidos de tenis, me imagino, ya que a ambos, tanto a su hijo como a Alcides, les gusta mucho el deporte blanco. Un gran saludo para él, que sabemos se encuentra muy bien y que está conectado y comunicado con Smart SIM de Smartphone Soluciones. Así que le quería comentar eso porque como está siempre aquí con nosotros, Alcides, usted decir, ¿y dónde está pues nuestro compañero? ¿Dónde está don Alcides Montilla? Antonio, el hombre está de merecidas vacaciones. Se lo merece muy bien por él y por su familia. Exacto, exacto, así es. Oiga, vamos a iniciar esta interesante charla con usted. Y yo, antes que nada, quiero preguntarle su opinión sobre la designación de dos de los integrantes de la comisión de selección de tres nuevos miembros de la Corte Constitucional. Ayer, el presidente de la República, Daniel Noboa, nombró a dos nuevos, o a lo que le corresponde, a dos eh, miembros de la Comisión de Selección. Luego la Asamblea Nacional tendrá que nombrar a dos. Y la función de transparencia, que la preside hoy por hoy el Contralor General del Estado, tendrá que nombrar también a dos. En esa comisión de transparencia, en esa función de transparencia también está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y otras entidades. Entonces, quería preguntarle, uno de los integrantes nuevos es el doctor Fernando Llávar Umpierres, quien ha sido abogado del presidente de la República en este tiempo. Y ya voy a ver el otro nombre porque lo vimos ayer estar en Calor Político y lo estuvimos comentando. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el presidente de la República tiene el derecho de designar a quien él crea conveniente, ¿no? Es un derecho del presidente, así como la función de transparencia y también la función legislativa tiene su derecho a designar a sus delegados, ¿no? Ha habido cuestionamientos en redes sociales y de ciertos actores, tanto políticos y jurídicos, sobre esta designación. En todo caso, yo lo que puedo agregar es que, bueno, el presidente tiene su derecho de poner a alguien que es abogado personal de él. El señor Llávar ha sido también fue del Consejo de la Judicatura en la época del expresidente Correa. Ha sido abogado también del ex canciller y ahora candidato a la Asamblea, el señor Patiño, que acaba de regresar al país luego de estar como 5 años fuera del país, ¿no? En todo caso, ya es una decisión y responsabilidad del presidente de la República de designar a sus delegados, más allá de los cuestionamientos y críticas que ha habido a nivel de muchas personas, ¿no? Pero bueno, es su derecho.
Él es el Claro. responsable de designar esas personas. Sabrá por qué lo hizo, ¿no? Él sabrá por qué lo hizo, ¿no? También está el doctor Pablo de Fina Bucarán, quien es pues hijo del ingeniero Abel de Fina, y es el otro miembro de la integrante de esta comisión calificadora para nombrar a 3 nuevos integrantes de la Corte Constitucional, Antonio. Sí, también algo que quizás he visto también que ha habido duras críticas es que los dos integrantes de esta comisión no se conoce que sean expertos en materia constitucional. Se debe entender que los que vayan a esa comisión deben ser personas expertas en derecho constitucional. No conozco que ninguno de los dos haya sido juez de la Corte Constitucional, que haya dado, haya sido profesor de materia constitucional en alguna universidad. No se conoce, ¿no? Pero en todo caso, la ciudadanía y el país deben tener a dos personas que sepan más de los que van a nombrar, o sea, que su estándar de conocimientos en materia constitucional sea muy elevado, porque son los que van a decidir quiénes van a quedar como jueces, los 3 que quedan de la Corte Constitucional, que es el último cambio al que tiene que hacerse en la Corte Constitucional, porque ya hubo la primera, podríamos decir, renovación parcial, y esta ya es la segunda y última. Ya la próxima elección que haya debe ser de los 9 jueces de la Corte Constitucional. Van a ser también sorteados 3 jueces que van a salir de 6 originales que habían, 3 saldrán, es decir, habrán 3 jueces que van a completar los 9 años. Habrán 3 jueces que hoy se sortean antes de la posesión de los otros, que solo duraron 6, y otros que duraron 3, como él es presidente de la Corte Constitucional, no me acuerdo el nombre, y Ramiro Ávila, que salieron en el primer sorteo. Como salí yo también, yo en el primer sorteo salí El doctor sorteado. Hernán Salgado. Hernán Salgado, claro, él salió. Así también yo fui el primerito que salí sorteado esa vez. Así son las Claro, cosas del destino. así son las cosas, ¿no? O Claro, sea, como usted dice, puede salir hasta el propio presidente claro. de la entidad. Claro, pero en mi caso directo se descubrió después por el Consejo Transitorio de Trujillo que ese sorteo fue amañado, que usaron unos papeles con Peggy Pay. Hubo un informe, desgraciadamente, igual yo no estoy reclamando nada, claro. Fui feliz al salir de ahí y dedicarme ahora a libre ejercicio profesional, pero no se denunció porque sí fue una irregularidad que en ese tiempo se amañó el sorteo para sacar a 3 jueces que éramos incómodos para seguir en la Corte Constitucional. Lo hizo el Consejo Transitorio, lo descubrió, hubo un informe, pero quedó en informe y no siguió más allá y hacer una investigación ya de otra índole, porque hubo ahí una situación muy irregular en esa salida, ¿no? Pero bueno, yo no me Pero quejo. ¿cómo es que se dio, apreciado Antonio? A ver, hicieron para amañar el sorteo, pegaron algo O sea, o por, pusieron siempre se inventan esos algo, ¿no? papeles desprendibles que tienen PEIC, que tienen cómo pegarse a otros, y los 3 que salimos se descubrió estaban que cuando alguien metía la mano sentía el pegamento. En cambio, los otros no estaba el pegamento por fuera, sino por dentro, y por lo tanto, al coger el papel no pegaba nada. Entonces salió tanto la doctora María Carmen Maldonado, también salió, no me recuerdo el otro, y yo. Yo fui el primero que salí. Entonces ellos se descubrió, o sea, no lo digo yo, aclaro, no es que estoy inventándome o lo estoy diciendo. Hubo un informe del Consejo Transitorio, de Participación Transitoria, donde dice que se descubrió que los 3 papeles, qué coincidencia, la parte que pegaba estaba hacia afuera. Entonces, el que metía la mano para sacar sentía el pegamento. Y los otros estaban la parte que pega internamente, entonces no tenía pegamento y por eso no tenían que sacarlo. Eso se descubrió. Yo no lo descubrí, lo dijo el Consejo Transitorio, pero no importa, más allá de eso, fue lo mejor haber salido y estar dedicado ahora en el libre ejercicio profesional. No me quejo de eso. Claro, claro, a usted le va muy bien en ejercicio profesional, eso es lo importante. Y cuéntenos, la doctora María Carmen Maldonado es la que después fue presidenta del Consejo de la Judicatura. Sí, fue ella misma. Ella salió conmigo. Vea, esos 3 jueces éramos los jueces en ese tiempo que hacíamos voto salvado, que no salíamos a las sesiones si no nos gustaba algo. Y es más, cuando vino el Consejo de Transición de Trujillo, que para mí no debió haber metido, no se haber metido con la Corte Constitucional, lo hizo, me dio gusto. ¿En qué sentido? De que cuando hicieron el informe de destitución de esos 6 jueces, perdón, de todos los jueces de la Corte Constitucional, en nuestro caso decía, el caso tal hubo esta irregularidad. Votaron en contra, decía Antonio Galeardo, María Carmen Maldonado y el otro juez.
o no votaron Antonio Galeano, Marcano otro. O sea, coincidió que todos esos casos en los cuales hubo, podríamos decir, criterios de que actuaron ilegalmente, nunca voté yo. Entonces ahí demostraba que éramos incómodos para ciertas cosas, ¿no? No votamos y no tuvieron nada que hacer, ¿no? Entonces eso para mí es de mucho gusto y placer de que hice lo correcto, hacer votos en contra, salvados de situaciones que no estaba de acuerdo o me salí y no voté. Entonces, cuando hicieron ese informe de destitución de los jueces de la Corte Constitucional, siempre salieron los casos que fueron cuestionados que yo no voté, ni tampoco la doctora Maldonado. Las 8 de la mañana con 49 minutos. Solo para culminar esta parte, a ver si nos explica. Yo lo entiendo bastante bien, pero de todas maneras por ahí me queda alguna duda. Esta comisión seleccionadora, ya está el doctor Yavar, ya está el doctor Defina, falta de la Asamblea Nacional y la Función de Transparencia, 2 por cada uno, es decir, 4 delegados. Ellos son los que nombran entonces a los 3 jueces. Me imagino que tienen que ser con equidad de género, o hay alguien que controla y lleva este concurso. No, los 6 miembros tienen que reunirse, designar a un presidente. Ellos son responsables de todo el concurso. Lógicamente hacen un informe y el que termina designando es el Consejo de Participación Ciudadana, pero sin ningún tipo de injerencia en el concurso. Esta comisión es la que se encarga de hacer las preguntas, calificar carpetas, impugnaciones, hacen las audiencias de impugnaciones, ponen las notas que del examen oral, el examen escrito. Son los que manejan realmente el concurso como tal. Y después ellos dirán o harán un informe de determinar quiénes son los ganadores. En este aspecto, no hay equidad de género, solamente en una situación. Ejemplo, si mandan las ternas y ganan los hombres, por decir algo, el primero y segundo lugar, quedan ellos. Ahí no es que hombre, mujer, no. Pero en cambio, si en el tercer puesto hay un empate hombre o mujer, ahí sí se define que debe ir una mujer. O sea, si los 3 hombres obtienen mayoría de puntos, quedan los hombres. Solamente si hay un empate entre hombre y mujer, queda la mujer. Entonces aquí no hay esta situación que tiene que quedar hombre, mujer obligatoriamente. No lo existe dentro del reglamento. Es muy bueno saber eso, nos quedamos mucho más orientados y mucho más claros al respecto. O sea, no tiene que haber eso, ¿no? Claro, no tiene que haber eso, que tiene que destinarse un hombre, una mujer, un hombre, o una mujer, hombre, mujer. No. Son los que tienen las mejores calificaciones. Luego de lo que es, que es la carpeta de méritos, tiene una puntuación, lo que es un examen escrito, lo que es un examen oral, y si pasan también la fase de impugnación pública y ciudadana, que la gente puede denunciar que no tienen probidad, que tienen algún antecedente que les impide ser funcionario, qué sé yo. Los finalistas, ahí se coge el estricto orden. Solo si hay un empate hombre-mujer, puede haber, pues, es más, podría ser que queden 3 mujeres, y si al final hay un empate mujer-hombre, queda la mujer, porque el reglamento es claro, dice que si solamente hay un empate entre hombre y mujer, queda la mujer. No dice si todos quedan mujeres, puede ser que todas queden mujeres y al final hay un empate mujer-hombre, el hombre no queda, sino la mujer. De pronto se da eso. Mire qué interesante. ¿Y hay alternos o no? Sí, los otros, los que no quedan, quedan como jueces suplentes de la Corte Constitucional, que casi nunca actúan. Es muy raro, salvo cuando a algún juez lo recusan o se excusa por tener algún conflicto de intereses, podría ocurrir que se convierten, podríamos decir, en una suerte de banco de elegibles, ¿no? De los que siguen en nota. Entonces son llamados para principalizarse y actuar. Por ejemplo, en el periodo que yo fui juez de la Corte Constitucional, 3 años que estuve, nunca estuvo un suplente, podríamos decir, principalizado, nunca. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional a veces, se me ocurre, nos reuníamos y estábamos solo 7 jueces. 2 no fueron, se salían, no iban, estaban de vacaciones, en comisión fuera del país, y la Corte actuaba. No decía, no, como está alguien fuera del país, llamemos a un juez suplente. No, nunca ocurría, porque para toda resolución, la Corte Constitucional requiere de 5 votos favorables. Entonces siempre se conseguían los 5 votos. Ya sería un problema de eso, nunca lo hubo. O sea,
yo le digo, de lo que yo recuerdo en esos 3 años que estuve en la Corte Constitucional, nunca se llamó un suplente, jamás, jamás se lo hizo. 8:53 minutos, 8:53 minutos. Doctor Antonio Gagliardo, cambiando de tema, ¿cuál es su opinión de que un juez ante un juez de garantías constitucionales, ante el pedido de una asambleísta de gobierno, de ADN, ha decidido cambiar una decisión de la Asamblea en lo que tiene que ver a los juicios políticos? Ya la Corte Constitucional se había manifestado a este respecto, pero queríamos saber su opinión. ¿Puede realmente haber esas injerencias de parte de jueces de garantías constitucionales, cosa que ocurría en la época de la señora Guadalupe Llori y del gobierno anterior con bastante frecuencia? Incluso le mandaron a pedir disculpas a la Asamblea. El señor Saquicela hasta puso una placa, luego la quitaron, le hicieron ver al señor Saquicela que no era la cosa como le habían dicho. Pero yo quisiera saberlo ya en materia no política, sino constitucional, jurídica. ¿Puede Bien, realmente un juez hacerlo o no? no, no puede hacerlo. Hay la sentencia para conocimiento de la ciudadanía de la Corte Constitucional de octubre del 2023, el caso 122-22-JC. Ese caso, y hay otros también, pero este me gusta mucho, dice textualmente la Corte Constitucional, voy a leer porque es muy corto, dice, la justicia constitucional no puede emplearse como un mecanismo para evitar o suspender un proceso de enjuiciamiento político, ni tampoco para revisar la procedencia, conveniencia o corrección del inicio, trámite o resultado de este. La justicia constitucional no puede ser utilizada para resolver conflictos de naturaleza política, pues estos deben ser resueltos en la arena política y no trasladados a la esfera jurisdiccional. Un actuar contrario generaría un desbalance en el sistema de separación de poderes y una desnaturalización tanto del control político como del control jurisdiccional. Entonces, la Corte Constitucional emitió esta y también hay otra sentencia que es un precedente obligatorio, vinculante, es como que fuera ley, como que fuera la Constitución de la República. Los fallos de la Corte Constitucional son de última y definitiva instancia y es el máximo organismo de control y de interpretación de la Constitución de la República que ni la Asamblea lo puede hacer. Entonces, la Corte Constitucional ha dado esa orden que debe ser cumplida por todo el andamiaje jurídico de la República del Ecuador. Y no puede ser un juez que como lo he dicho en otros medios y en redes, por ignorancia, por corrupción quizás, por alguna situación de presiones políticas, no quiero elucubrar en aquello, haga algo contrario, ha cometido lo que se denomina en la función judicial un error inexcusable. Esto, al ir a una corte provincial en apelación o a la misma corte constitucional, si esto avanza, deberá declararse el error inexcusable de ese juez, porque no va a tener ninguna excusa para decir que no sabía que había fallos anteriores como el que he dicho, de que Eso quiere no decir se que lo debe, sancionan, ¿no? claro, de ser destituido del cargo. O sea, cuando el mismo órgano jurisdiccional, a través de apelaciones, o alguien lo puede pedir ya, se declara el error inexcusable de un juez, porque no puede excusarse, no puede justificar una resolución contraria a la normativa jurídica, contrario a fallos de la Corte Constitucional. La Corte, los jueces dicen, comete error inexcusable y ya está con un pie afuera para ser destituido del cargo. O sea, ese juez debe ser destituido del cargo porque es una injerencia, una intromisión, es una ilegalidad, una inconstitucionalidad que se haya metido en temas de juicios políticos cuando ya la Corte Constitucional ha definido que a través de vías jurisdiccionales constitucionales, como la acción de protección o medidas cautelares autónomas, está vedado a un juez meterse en temas de juicios políticos que tienen que ser resueltos en la arena política. Es una intromisión. Sin embargo, ese juez
ignorancia, corrupción, presiones, se ha prestado para esto, lamentablemente. Lamentablemente, como usted dice, más aún con esa sentencia de la Corte Constitucional. Y yo sí quisiera, para los que somos neófitos en el asunto jurídico, que nos repita la sentencia de la Corte, por favor, para que quede clarísimo de que no solo este juez, sino otros y otras que se quieran meter en este tipo de situación, tengan claro de que los pueden destituir y además quedan sujetos también a acciones legales de otra índole, pues. Claro, sí. El caso es caso 122-22-JC de octubre de 2023, donde se resolvió un caso del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, que no quería que le hagan juicio político y fue rechazado. Eso también hay el caso de Guadalupe Llori, no tengo en este momento el número del caso, que también habla de lo mismo, ¿no? Los mismos términos, pero es contundente y claro, o sea, ni siquiera es una resolución media ambigua, media rara, no, es contundente que no se deben meter los jueces constitucionales en temas de la Asamblea Nacional de juicios políticos. Está vedado. Eso tiene que ser resuelto, como lo dice la misma Corte Constitucional, en la arena política, no en la arena jurisdiccional constitucional. Es un abuso del derecho, tanto de la asambleísta también, que se ha prestado para esto. O sea, ¿qué asambleístas tenemos que no conoce un fallo de esta naturaleza? Y enseguida le dio el juez, ¿cómo se llama? Esta acción de protección. Muchas veces los jueces, cuando tienen que dar a favor de alguien una acción de protección, no lo hacen. Y en estos casos improcedentes lo hacen. Por eso se debe cumplir lo que el pueblo ecuatoriano resolvió en las urnas, de que tiene que haber jueces constitucionales especializados. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la Corte Constitucional, yo era de la idea que la misma Corte Constitucional tenga los jueces constitucionales que dependan de la Corte Constitucional. Aquí, como no había presupuesto, a todos los jueces de la función judicial que no son constitucionales, por una ficción jurídica, se los convierte en jueces constitucionales. Y ahí están los resultados, jueces civiles, de inquilinato, penales, qué sé yo, de lo que sea, se convierten en jueces constitucionales y cometen cualquier barrabasada de decisión jurídica. Por eso debería haber ya jueces, como lo hizo ya el pueblo ecuatoriano, que sean dedicados solo a materia constitucional y que demuestren esa experticia y conocimiento en materia constitucional, para que no hayan estos fallos contradictorios que, insisto, va a terminar en la destitución de ese mal funcionario judicial que se ha prestado para esta situación. Desconocimiento, ignorancia, corrupción, presiones, juegos políticos, no sé, eso lo sabrá en su conciencia, pero le va a llegar el hacha. Le va a llegar el hacha más tarde que temprano, perdón, más temprano que tarde, por haber actuado ilegalmente e inconstitucionalmente contra fallos de la Corte Constitucional. Y la propia Corte Constitucional puede en algún momento ampliar o sobre este fallo, porque si son propios legisladores como la asambleísta Inés Alarcón las que presentan este tipo de acciones, no lo hacen pues desconociendo que hay una sentencia de la Corte Constitucional. Normalmente sus abogados le van a decir existe eso, pero como usted dice, de qué manera se lo convencen al juez ya es otra cosa, pero los que toman o piden esa acción están sujetos a algún tipo de, pongámosle, llamado a atención o algo así. Claro, los jueces ya en instancias superiores pueden declarar el abuso del derecho contra la persona que ha sido el que ha patrocinado esto. A los abogados también se nos sancionan. A los abogados sí, pero se puede decir que existe un abuso del derecho del abogado y también de la persona que presenta estas acciones, ¿no? Igual es una sanción moral decir que ha habido un abuso del derecho, no implica alguna situación de sanciones, ¿no? Pero sí es feo que quede que ha sido un abuso del derecho que uno ha cometido. Y también, más que todo, queda, yo no la conozco a esta asambleísta, ni la ubico, no sé ni cómo Yo es tampoco. sinceramente, no sé, no la identifico, no sé de qué provincia es, sé que es un partido ahí de la asamblea, pero un desconocimiento total y que se preste para estas cosas, ¿no? Ignorancia total. Esa es la clase de algunos legisladores que tenemos lamentablemente ahí en nuestra Asamblea Nacional.
Las 9 de la mañana con 3 minutos, 9 de la mañana ya con 4 minutos. Doctor Antonio Galeardo, una última inquietud. En el tema de la ley, perdón, del uso legítimo de la fuerza, usted que es constitucionalista, pero que también como ex fiscal distrital conoce la materia de derecho penal, eh, es algo que permite a la fuerza pública, policía y a los militares realmente actuar contundentemente, es decir, tienen licencia para actuar o no tienen licencia para actuar contundentemente. Y bueno, la ley orgánica, así se llama, la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, aprobada y publicada en el registro oficial el 22 de agosto del 2022, es muy clara. Sí permite el uso letal de la fuerza, pero en 2 o 3 circunstancias. Por ejemplo, cuando corra peligro el miembro de la fuerza pública, es decir, me estoy enfrentando, el militar o el policía se enfrenta a delincuentes que le disparan a matar, la fuerza pública puede también disparar a matar y no comete ningún delito porque está haciendo uso legítimo de la fuerza. Es un uso legítimo de la fuerza. Otra situación, si la policía o las Fuerzas Armadas detectan que una persona va a lesionar gravemente o matar a un ciudadano que está siendo víctima de un delito, puede la fuerza pública utilizar armas letales y matar a esa persona y tampoco comete ningún tipo de delito. Y otra situación es cuando alguien fuga, corre un peligro y empieza también a disparar y no queda otro mecanismo que repelerlo usando la fuerza letal, cuando ya no quedan otros mecanismos. Ese sí es un poquito más suspicaz y más complicado, pero los dos primeros escenarios es clarísimo. Si el miembro de la fuerza pública es atacado o le sacan armas, tiene que disparar. Yo hice un curso de altísimo nivel en Estados Unidos, el mejor curso que he hecho, un mes estuve en Estados Unidos. Yo recuerdo tanto lo que decía uno de los instructores, ¿no? Porque ese curso también lo hice con policías del Ecuador, que decían acá, mira, acá en Estados Unidos, si un delincuente hace un ademán de que va a sacar un arma, no se sabe si será arma o no, ahí hay cámaras y todo eso. El solo hecho de hacer un ademán pueden utilizar la fuerza y matar. Y decían, mira, es mejor que te juzguen 12, o sea, un juicio que te investiguen, a que te carguen 6. Decía, es mejor que te juzguen 12 a que te carguen 6. Así mismo, la fuerza pública, ante una situación de sospecha que puede correr peligro la vida en la gente del orden, tiene que usar la fuerza letal. Asimismo, si ven que van a matar a alguien, a un inocente, a un niño, a una mujer, a alguien, un delincuente que lo tiene apuntado con un cuchillo, pueden un francotirador disparar contra esa persona si ya no quiere resolver. No van a esperar a que dispare para disparar. Eso es absurdo. El solo hecho que corra peligro la vida de una víctima, que corre peligro o que va a sufrir una grave lesión, puede utilizar el uso letal de la fuerza, las Fuerzas Armadas o la policía, y no cometen ninguna infracción. Pero aquí viene el tema que deben ser bien entrenados jurídicamente. Muchas veces los policías, los militares no saben qué hacer. A mí a cada rato que me ven policías, militares, algunos amigos, conocidos, cogen y me preguntan esto. ¿Por qué? Porque la ley tiene tantas consideraciones. ¿Usted cree que en un momento de calor, de disparos, de actuar, va a estar el militar, el policía sacando el código y decir, en esta sí puede usar la fuerza letal, aquí no, aquí sí? Es absurdo. Entonces, lo que debería hacer el gobierno es dar un curso de capacitación intensivo con expertos a toda la fuerza pública para que sepan cuándo utilizar la fuerza letal. Y estoy seguro que los delincuentes lo pensarán 2 veces de sacar un arma. Aquí los delincuentes cogen y disparan a matar a los policías y los policías, yo no sé cómo hacen, los detienen sin matarlos. Yo no sé cómo, no entiendo yo sinceramente, pero es algo profesional, ¿no? O se asustan. Pero aquí, delincuente que saca un arma, solamente de sacar un arma para intentar apuntar a un policía, ya debe ser abatido. Así de simple. Allá en Estados Unidos, otros países, levante la mano, no levanta las manos, hace un ademán de que va a coger algo, disparan y no pasa nada. Así debe ser en el Ecuador. También la policía y los militares deberían tener cámaras en estas situaciones para poderse defender ante un probable juicio, porque aquí los delincuentes enjuician a las personas y por eso les da miedo actuar a militares y policías por las consecuencias o repercusiones legales que pueden tener. Pero hay algo, y con esto finalizo, ya hay reformas legales que ha sido hecho anteriormente
de que en estos casos no se van presos militares y policías, que pueden defenderse si hay un juicio en libertad, que eso también da más tranquilidad y que las mismas Fuerzas Armadas van a ayudarle en los gastos porque un abogado cuesta darle el Cuesta. patrocinio jurídico para evitar consecuencias jurídicas y darle todo el respaldo a los policías. Lo que sí no pueden extralimitarse ni abusar tampoco de esta potestad de poder disparar a matar. Tampoco se puede disparar por la espalda a alguien que esté desarmado, torturarlo, no tener un equilibrio de fuerzas tampoco. Eso ya es delictivo. No se puede combatir delitos cometiendo delitos ya en esta situación. Claro, es decir, no nos podemos ir a los extremos, que ese es el gran problema, que de un extremo al otro. Tiene toda la razón y gracias nos ha quedado muy claro respecto al uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Doctor Antonio Gagliardo, muchas gracias. Que tenga un muy buen día y buena semana. Un gran saludo para su padre. Ya, bueno, igualmente, un fuerte abrazo y que me despido de toda esta radio audiencia. Yo todos los días la radio que escucho es Atalaya, cuando voy a mi Qué trabajo. bueno, eso es una sintonía de calidad entonces, y le agradecemos y sí, siga escuchándonos Ya, en bueno, un fuerte Atalaya. abrazo. Pase bien, chao. Un fuerte abrazo, el doctor Antonio Gagliardo, quien fue magistrado de la Corte Constitucional, también ex fiscal del Guayas y conocido jurista de nuestro medio, catedrático con quien estamos dialogando. Nos vamos a ir a la pausa.